Oak Island, un lugar que lleva siglos susurrando la misma inquietante pregunta: ¿qué hay debajo? Pero lo que se ha descubierto esta vez no se parece a nada anterior, algo lo bastante poderoso como para sacudir hasta la médula todas las teorías arraigadas. Bajo las turbias profundidades del pantano norte, el equipo tropezó con un descubrimiento que dejó atónitos incluso a Rick Lagina y al Dr. Spooner en silencio. Por un momento nadie habló, ni el equipo ni los expertos. Incluso los operadores de cámara se quedaron paralizados cuando sus detectores de metales captaron un extraño pulso magnético rítmico procedente de las profundidades. Y entonces, durante la excavación, algo comenzó a salir a la superficie a través del suelo húmedo y negro. Algo antiguo, algo inquietante, algo que hizo estremecerse a todos los presentes. Algunos creen que forma parte de una estructura inexplicable. Otros insisten en que podría ser el mismo túnel que, según se rumorea desde hace tiempo, conecta directamente con el infame Pozo del Dinero. Pero lo que más inquietó al equipo fueron las peculiares trazas químicas halladas por toda la zona, pruebas que sugerían que alguien siglos atrás había enterrado u ocultado algo allí deliberadamente. Y cuando los escáneres del sonar revelaron lo que parecía una cámara sellada en el fondo, un silencio pesado y espeluznante se extendió por todo el lugar. Ahora la cuestión ya no es solo el tesoro. Se trata de si Oak Island esconde un secreto tan profundo, tan monumental, que tal vez nunca fue destinado a ser desenterrado. Amigos, si queréis saber qué se esconde realmente bajo el pantano del norte, quedaos con este vídeo hasta el final. Y sí, comenten, compartan y no olviden suscribirse, porque lo que está a punto de ocurrir podría reescribir toda la historia de Oak Island. La historia de Oak Island dista mucho de ser nueva. Su misterio se remonta a casi 2 siglos atrás. Cuenta la leyenda que en esta pequeña isla de Nueva Escocia existe un lugar conocido simplemente como Money Pit, literalmente el Pozo del Dinero. A finales del siglo XVIII, 3 niños que excavaban en el suelo descubrieron plataformas de madera en capas y extrañas marcas enterradas bajo ellas. Desde entonces, millones de dólares, innumerables excavadores y generaciones de buscadores de tesoros han intentado desvelar sus secretos. Sin embargo, nunca se ha encontrado una respuesta completa. Cada excavación, cada intento, aporta algo nuevo y algo extraño. A veces son losas de piedra talladas con símbolos crípticos, otras veces son herramientas antiguas, monedas antiguas o artefactos que nadie puede explicar fácilmente. Entonces surgió el enigma de la Cruz de Nolan, un patrón de piedras macizas perfectamente alineadas que forman una cruz. Algunos creen incluso que apunta a un tesoro escondido por los templarios hace siglos. Después llegó la época del Pozo del Jardín. En este lugar, un equipo de excavación moderno descubrió antiguos soportes de madera y fragmentos metálicos. Los expertos especularon con la posibilidad de que formara parte de un sistema de túneles olvidado que conducía hacia el Pozo del Dinero. Cuando los escáneres de sonar revelaron la existencia de cámaras subterráneas por un momento, pareció que la verdad estaba por fin al alcance de la mano. Pero Oak Island nunca da respuestas sin retorcer la historia. Cada avance conlleva nuevos enigmas, nuevos callejones sin salida. Algunos la llaman maldición. Otros creen que es una antigua obra maestra de la ingeniería. Pero todos coinciden en una cosa: esta isla guarda algo capaz de cambiar la historia. Y ahora las nuevas pistas descubiertas bajo el pantano norte han reavivado la esperanza de que tal vez esta vez el centenario muro de secretismo pueda por fin romperse. El pantano norte siempre ha sido la región más enigmática de Oak Island. A primera vista parece un pantano más, pero los investigadores siempre se han preguntado: ¿era natural o se construyó intencionadamente? Esta pregunta llevó al Dr. Ian Spooner y su equipo a iniciar su investigación. Sus primeros hallazgos revelaron que la composición del suelo del pantano era completamente distinta de la del terreno natural circundante. La conclusión fue sorprendente: este pantano no había sido creado por la naturaleza. Fue construido por alguien. El Dr. Spooner teorizó que el pantano norte se formó artificialmente, deliberadamente, para ocultar algo.
Tras examinar mapas centenarios, el equipo no encontró ninguna mención a un pantano en los mapas de principios del siglo XVII. Por aquel entonces, Oak Island estaba dividida en dos pequeñas masas de tierra. Los registros posteriores demostraron que en algún momento alguien rellenó el espacio entre ellas con tierra, creando el pantano que existe hoy en día. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Por qué alguien conectaría intencionadamente dos islas para crear un pantano? ¿Qué intentaban ocultar? El equipo realizó entonces un estudio magnético avanzado y los resultados dejaron a todos atónitos. Debajo del suelo surgían lecturas magnéticas intensas, como si hubiera una estructura metálica o una cámara subterránea enterrada. Las señales eran demasiado uniformes y coherentes para ser atribuibles a una roca natural. Mientras tanto, los datos del sonar descubrieron unas tenues líneas paralelas que discurrían por debajo de la zona, parecidas a un túnel o pasadizo. «Si mi teoría es cierta», murmuró el doctor Spooner, «Pantano Norte puede ser en realidad el corazón de Oak Island». La tripulación se estremeció. Durante años toda la atención se había centrado en el Pozo del Dinero, pero si el verdadero secreto se ocultaba bajo el pantano, entonces la historia misma podría tener que reescribirse. A partir de ese momento, toda la excavación se reorientó hacia el pantano. Se prepararon las máquinas, el equipo se preparó y una pregunta flotaba en el aire como la niebla. ¿Se esconde el verdadero tesoro de Oak Island bajo el pantano norte? Con esa mezcla eléctrica de temor y expectación comenzó la excavación, y la historia tomó un rumbo totalmente nuevo. La mañana de la excavación, una espeluznante sensación de inquietud se cernía sobre Oak Island. Enormes máquinas se alineaban en la orilla del pantano, excavadoras, perforadoras, grúas y jeeps, repletos de equipos de escaneado. Los trabajadores colocaron láminas de plástico para evitar que el agua estropeara los instrumentos. Rick Lagina, tranquilo como siempre, pero visiblemente alerta, recordó al equipo: «Cada paso que demos será cuidadoso. Esta tierra tiene algo que decirnos». Detrás de él, el doctor Spooner estudiaba sus lecturas digitales mientras Emma Culligan ponía a punto el radar de penetración terrestre. La obra bullía de movimiento. Un trabajador conectaba cables, otro recogía muestras del suelo y otro comprobaba los ángulos de la cámara. Cuando empezó la excavación, las máquinas pesadas rasgaron las capas del pantano. El suelo era espeso, anegado y pegajoso, a veces tan denso que las perforadoras se atascaban. Cada cubo de lodo que salía a la superficie desprendía un extraño olor químico. «Esto no es lodo orgánico natural», señaló Spooner. «Hay algo diferente en él». A medida que profundizaban, aumentaba la tensión. Todos los trabajadores miraban atentamente los monitores a la espera de algo, cualquier cosa inusual. Al cabo de unos 30 minutos, las pantallas del GPR mostraron de repente un violento pico. Una figura fantasmal con forma de sombra apareció a unos 10 metros de profundidad. No era roca natural. Sus contornos eran demasiado simétricos, demasiado intencionados, como si hubieran sido creados por manos humanas. Emma se inclinó más cerca y susurró: «Rick, hay algo enorme ahí abajo». En ese preciso momento, las cámaras hicieron zoom, captando el zumbido bajo y vibrante que parecía surgir de debajo de la tierra. El doctor Spooner activó el sonar para obtener una imagen más nítida, pero en el instante en que se emitió el pulso, la pantalla parpadeó, se distorsionó, hizo glitch. Durante unos segundos inquietantes todo se volvió negro. Luego la imagen volvió más nítida que antes. Un espacio hueco, una cámara, un vacío sellado bajo sus pies. Todos los ojos se clavaron en la pantalla. El latido del audio se hizo más rápido, más pesado. El suspense se tensaba como una cuerda tensada. Rick, con voz firme pero cargada con el peso del momento, dijo en voz baja: «Todos, paren. Confirmar la profundidad». Las máquinas se detuvieron lentamente, dejando solo el eco del sonido del sonar. Las lecturas eran más claras que antes. Un material denso rodeaba la cámara, como si alguien hubiera reforzado deliberadamente las paredes exteriores.
Esto no es un accidente, dijo Spooner. Esta es una estructura construida por alguien. De repente los detectores empezaron a mostrar fluctuaciones magnéticas. La aguja de la brújula empezó a moverse y el medidor digital se disparó. El equipo se quedó estupefacto porque esas lecturas solo se producen cuando hay una fuente metálica o un campo electromagnético debajo. Emma dijo, «Esta señal no es estática. Se está moviendo». Rick respondió en tono grave, «Oak Island está a punto de decirnos algo otra vez». Se hizo un silencio incómodo. El equipo de cámaras enfocó el suelo donde se veía un tenue resplandor bajo la tierra. Alguien dijo en voz baja, «Es este el mismo lugar». Y en ese mismo momento, un lento latido del corazón resonó en la música de fondo, coincidiendo con el pulso del espectador. Excavar ya no era solo cavar. Se había convertido en un momento psicológico. El miedo y la esperanza estaban grabados en el rostro de todos los trabajadores. Rick mira a la cámara y dice, «A veces la verdad no está bajo tierra sino en nuestra paciencia». La escena se desvanece. Las máquinas se apagan, pero el eco final del sonar aún perdura en el aire como si la propia Oak Island respirara. Y tal vez algo grande estaba a punto de ser revelado. A medida que se profundizaba en la excavación, el suelo del pantano norte adquiría un color diferente. Un tenue brillo resplandecía en el agua como si debajo se ocultara algún metal. Un trabajador gritó, «Señor, aquí hay algo que brilla». Las cámaras hicieron zoom inmediatamente. La punta de algo sólido y brillante apareció a través del suelo. Rick Lagina se acercó lentamente y el equipo se quedó boquiabierto. La cuchara de la excavadora se detuvo y los trabajadores empezaron a remover la tierra a mano. En cuestión de segundos apareció un objeto metálico semienterrado en el suelo, pero con un brillo tan intenso que parecía oro a la luz del sol. El Dr. Spooner y Emma Culligan llegaron inmediatamente con instrumentos. El escáner se giró sobre el objeto. La lectura indicó que estaba hecho de metal puro, pero su composición no coincidía con ninguna aleación conocida. Rick se agacha y lo examina detenidamente diciendo, «Parece una antigua herramienta o carcasa». Emma responde, o tal vez parte de una estructura mayor. Susurros estallan entre la tripulación. Podría ser parte del tesoro. O un mecanismo trampa. El suspense flota en el aire. La cámara muestra un primer plano. Hay marcas extrañas en el objeto como la sombra difuminada de un símbolo o un grabado. El rostro del doctor. El rostro de Spooner se vuelve serio. «Esto no es corrosión natural», dice. Alguien la colocó aquí deliberadamente. La tierra se retira revelando una superficie más metálica debajo como la esquina de una gran placa metálica. Las máquinas se ponen en marcha pero con cautela. La emoción aumenta con cada centímetro ya que ahora está claro que algo grande y antiguo yace enterrado debajo. Tras unas horas de trabajo, la mitad del objeto queda al descubierto. Parece una carcasa metálica curvada, su grosor y textura difieren de las herramientas coloniales o modernas. La voz de Rick es baja pero clara. Podría ser parte de una máquina o tal vez la puerta de una antigua cámara acorazada. Un zumbido de suspense suena de fondo y gotas de agua caen sobre el objetivo del equipo de cámara. Toda la atmósfera está llena de tensión cinematográfica. Al día siguiente los expertos acuden al lugar. El Dr. Spooner junto con Emma Culligan y 2 arqueólogos comienzan el análisis. Emma dice su diseño se asemeja a artefactos europeos medievales. Un arqueólogo responde o podría ser uno de esos objetos que llevan el símbolo de los templarios. Spooner dice con cautela la teoría de los templarios es interesante pero necesitamos pruebas científicas. Entonces analizan una muestra de metal. Muestra trazas de los elementos utilizados en los barcos de la era del comercio atlántico, pero su pureza es mucho mayor. Las teorías comienzan a surgir dentro del equipo. Algunos dicen que es una reliquia templaria usada para sellar tesoros sagrados. Otros sugieren que se trata de un artefacto minero colonial, tal vez vinculado a antiguas expediciones británicas. Pero lo que preocupa a todos es que el objeto genera un campo magnético. Emma dice este metal sigue activo como si contuviera algo de energía. Rick mira a la cámara. Oak Island nos sorprende siempre, pero esta vez algo es diferente. No es solo oro, parece más grande.
Suena un redoble de tambores en el fondo. La cámara se aleja y el resplandor metálico desaparece en la niebla en medio del pantano del norte, como si algún viejo secreto volviera a respirar. A medida que avanzaba la excavación, las máquinas empezaron a reaccionar de forma extraña. Primero la perforadora perdió velocidad. Después el detector de metales empezó a pitar automáticamente. Los técnicos comprobaron los instrumentos, pero todo estaba bien. Justo entonces, la aguja de la brújula giró de repente apuntando al oeste en lugar de al norte. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros y la ansiedad llenó el aire. Emma Callaghan dijo: «Esto no es un campo magnético normal. Hay una interferencia muy fuerte». Rick respondió tranquilamente: «Hay una fuente de energía escondida debajo». Con esa pregunta la cámara se acercó y se escuchó un zumbido profundo de fondo, como si algo se estuviera activando bajo tierra. Los técnicos volvieron a tomar lecturas, pero cada vez la dirección de la brújula cambiaba. Las pantallas de los equipos parpadeaban y aparecían líneas estáticas en los monitores. Parecía como si un pulso magnético invisible estuviera perturbando constantemente las máquinas. Dr. Spooner dijo: «Esto no es natural. Ninguna masa metálica puede producir un pulso tan fuerte a menos que haya una trampa de energía en su interior». Algunos miembros del equipo entraron en pánico. Un trabajador preguntó: «Señor, debemos detener la excavación». Pero Rick dijo en voz baja: «No, ahora no». Entonces decidieron realizar una exploración con sonar para ver qué había debajo. A pesar de las interferencias del radar de penetración en el suelo, el sonar captó algunas señales, y la imagen resultante asombró a todos. En el monitor apareció una forma clara a unos 12 metros de profundidad, una estructura circular rodeada de capas densas. Parecía como si alguien la hubiera sellado deliberadamente. Emma dijo sin aliento: «Parece una cámara hueca», y el operador del sonar dijo suavemente: «Escucha, hay un débil eco metálico que viene de abajo». El equipo de cámaras apuntó el micrófono hacia abajo. Un débil sonido surgió del interior del suelo, como si goteara agua o el aire atravesara un espacio hueco. Todo el mundo se quedó en silencio por un momento. Mirando el monitor, Rick dijo: «Si esta cámara realmente existe, entonces tal vez el mayor secreto de Oak Island se encuentra dentro». El Dr. Spooner anotó rápidamente las coordenadas y dijo: «Los bordes de esta estructura están perfectamente alineados. Esto no es una formación natural». La excavación comenzó con más cuidado. La curiosidad crecía con cada palada. Las lecturas del sonar revelaban ahora un denso borde metálico alrededor de la cámara, como parte de una puerta o de un caparazón exterior. Cuando los técnicos encendieron el sonar de frecuencias más profundas, se detectó una extraña vibración. El suelo tembló ligeramente y reaparecieron líneas estáticas en el monitor. Emma dijo: «Este lugar está en un campo de resonancia, como si la energía estuviera empujando desde abajo». Rick miró a la cámara y dijo en voz baja: «Oak Island nunca da respuestas fáciles, pero esta vez dice algo más». Un golpe parecido a un latido resonó en el fondo, un débil eco metálico llenó el aire. Las caras de la tripulación mostraban tanto miedo como excitación. Las luces de la excavadora se centran en el lugar de donde procede el débil resplandor. La escena se desvanece lentamente y se escucha la narración. Existe una antigua fuente de energía oculta bajo el pantano del norte. ¿O es esta la puerta a una bóveda sellada que no ha sido perturbada en siglos? La cámara enfoca el monitor por última vez. Una estructura circular brilla en la imagen del sonar con un punto negro en el centro, como si algo les observara desde abajo. En cuanto las lecturas del sonar confirmaron que se trataba de una cámara sellada, el equipo de Oak Island se agitó. Todos se reunieron en la carpa de excavación: Rick Marty, el Dr. Spooner, Emma Callaghan y el resto de la tripulación. Rick dijo: «Ahora tenemos que tomar una gran decisión, abrirlo o no». El ambiente era tenso. Algunos dijeron que si había algún tipo de sistema de presión o trampa de gas debajo, la excavación podría ser peligrosa. Emma dijo: «Si ha estado sellado durante siglos, el aire del interior podría ser tóxico». Dr. Spooner dijo con voz tranquila: «Pero si esta es la cámara que sospechábamos, entonces este es el corazón de Oak Island». Siguió el debate. Algunos miembros del equipo temían dañar un lugar histórico
mientras que otros lo consideraban una oportunidad única en la vida. Un trabajador dijo: «Señor, nunca hemos excavado tan profundo». «¿Y si algo se derrumba?». Rick miró despacio a la cámara y dijo: «No solo buscamos oro, buscamos la verdad». Con esa frase se hizo el silencio. Todos sabían que no había vuelta atrás, pero justo entonces algunas máquinas empezaron a fallar de nuevo, y las lecturas magnéticas se dispararon como si algo debajo estuviera reaccionando. El miedo creció entre la tripulación y Rick ordenó detener temporalmente la excavación. A la mañana siguiente todos recibieron otro golpe. Funcionarios del gobierno llegaron al lugar. La excavación se detuvo con el pretexto de los permisos y las inspecciones de seguridad. Las autoridades locales dijeron que necesitaban una revisión de seguridad medioambiental porque se había alterado el nivel de agua del pantano. Pero el equipo sospechaba que ocurría algo más. Rick dijo enfadado: «Cada vez que nos acercamos a la verdad, surge alguna otra razón para detener la excavación». Marty revisó el papeleo. Todo era legal, sin embargo las órdenes eran claras: no excavar más hasta la autorización. Empezaron a correr rumores entre la tripulación. Emma preguntó: «¿Alguien envió un informe arriba?». El doctor Spooner dijo con voz seria: «Tal vez este sitio se ha vuelto muy sensible ahora, y nadie quiere que este secreto salga a la luz». Algunas imágenes borrosas filtradas en las redes sociales alimentaron aún más las teorías. La gente empezó a decir que el gobierno había sellado el sitio porque se había descubierto algo debajo que podría cambiar la historia. Los hashtags empezaron a ser tendencia en Reddit y Twitter. En Oak Island Shutdown Poch, en Hidden Truth, en North Swamp Vault. Las furgonetas de los medios de comunicación aparcaron ante los periodistas que hacían preguntas. ¿Han descubierto realmente los hermanos Lagina la antigua bóveda? Rick se limitó a decir: «Podemos detener la excavación pero no la búsqueda». Una música dramática sonó de fondo, y la cámara enfocó el lugar donde se había detenido la excavación. El mismo suelo, la misma agua fría, y ese lugar misterioso que ahora volvía a estar en silencio. Pero todos sentían que el silencio seguía ahí, quizá esperando a que alguien lo despertara. En cuanto se detuvo la excavación, la atmósfera de la isla del Roble cambió. La historia ya no se limitaba a una sola excavación. Al día siguiente, la noticia del pantano del norte corrió como la pólvora en ellos Twitter, Reddit y YouTube. Todo el mundo ofrecía sus propias teorías. Alguien escribió: «Los hermanos Lagina pueden haber encontrado lo que estuvo oculto durante siglos», mientras otros publicaban memes en tono sarcástico. Bajo una foto de Rick Lagina se leía: «Por fin encontró el Wi-Fi de los templarios». Los hashtags «hallazgo en el pantano del norte» y «bóveda de los templarios» empezaron a ser trending en cuestión de horas. En los hilos de Reddit, la gente empezó a ampliar las imágenes del sonar en busca de símbolos. Un usuario afirmó haber visto un patrón en forma de cruz en la imagen, mientras que otro dijo: «Parece claramente un sello antiguo». La situación también se calentó en YouTube. Muchos creadores crearon teorías sobre la conspiración del cierre de Oak Island. Algunos dijeron que el gobierno estaba cerrando el sitio porque se había encontrado material radiactivo debajo, mientras que otros sugirieron que un núcleo de energía enterrado allí había estado inactivo durante siglos. Clips cortos se hicieron virales en TikTok e Instagram con música de fondo editada y zooms lentos, pies de foto como el pantano está vivo y encontraron la bóveda prohibida. Algunas cuentas de fans crearon incluso animaciones en 3D para mostrar cómo podría ser una cámara acorazada por debajo. El mundo estaba ahora obsesionado con el misterio del pantano norte. Pero a medida que las teorías se extendían, los expertos empezaron a ofrecer sus opiniones. Según los geólogos, se trata de una distorsión natural del campo magnético causada por depósitos de minerales metálicos. Hay rocas ricas en hierro bajo el pantano, que es lo que causó la anomalía, dijeron. Los historiadores argumentaron que la historia de Oak Island siempre había sido exagerada. Vincular cada hallazgo a los templarios socava la investigación. Pero los creyentes tenían una opinión diferente. Ellos creían que este descubrimiento podría ser evidencia de ingeniería antigua.
Los templarios construyeron aquí algo que trascendió su época. Algunos investigadores independientes compararon datos de satélite y afirmaron que los patrones magnéticos de North Swamp eran irregulares. Se asemejaban a un diseño electromagnético. Los debates estallaron en las redes sociales. ¿Esconde realmente Oak Island tecnología antigua o es todo un truco publicitario? El tema de discusión era la cámara sellada de North Swamp. La gente analizaba sus propios mapas de excavación, hacía vídeos basados en sus teorías y comentaba: Rick debe abrir esta cámara. Y de vez en cuando una línea de voz en off resonaba. Cada vez que Oak Island revela un secreto. Pero esta vez, tal vez, ha revelado algo que nunca debió ser revelado al mundo. Tras días de interrupción e intensa presión, el equipo de Oak Island obtiene por fin permiso para reanudar la excavación. Los alrededores de North Swamp parecen ahora más tranquilos y frescos que antes. Rick Lagina llega al lugar con su equipo. En la mano el mismo viejo cuaderno en el que anota cada observación. Las cámaras están encendidas, las máquinas preparadas, y los rostros de toda la tripulación reflejan tanto esperanza como miedo. Rick dice en voz baja: «Estamos de vuelta. Ahora tenemos que ver lo que esta tierra tiene para mostrarnos». En el fondo se oye el susurro del viento y un latido grave, y el suspense aumenta a cada segundo. La excavación comienza de nuevo. La grúa retira lentamente las capas de barro y la misma superficie metálica que había debajo vuelve a hacerse visible. Emma Culligan observa las lecturas de profundidad en el monitor. Estamos a pocos metros. El doctor Spooner da instrucciones. Ve más despacio, no des ningún tirón. La atención de todos los trabajadores se centra ahora en una cosa: la cámara sellada. La cámara se acerca con cada trozo de tierra y una débil vibración metálica resuena en el sonido ambiente. De repente un trabajador grita: «Señor, estamos encontrando algo». La cámara se acerca. Bajo la tierra se hace claramente visible una superficie sólida parecida al metal. Está cubierta de tierra vieja y entre ella hay líneas en relieve como las marcas de una puerta antigua. Rick se inclina y observa. Si esto es realmente una cámara, podría ser el mayor descubrimiento de Oak Island. Todos los miembros del equipo se detienen. La cámara toma un primer plano. Un trabajador remueve lentamente la tierra con una barra metálica. Y de repente un camión. Rick respira agitadamente y mira a la cámara. Sus ojos no tienen miedo, solo curiosidad. Ahora estamos muy cerca. Solo un poco más de excavación, dice. A continuación, la cámara se desvanece lentamente, y lo último que oímos es el mismo sonido metálico de raspado y un sonido pesado como el movimiento dentro de una puerta vieja. Y entonces, la escena se corta. La pantalla se vuelve negra y se oye la voz grave del narrador. Quizá Oak Island haya revelado esta vez su mayor secreto. Un lento montaje de imágenes se reproduce imágenes antiguas de Rick y Marty, la excavación de Garden Shaft, una vista aérea de Nolan's Cross y el paisaje envuelto en niebla de North Swamp. El narrador continúa. Durante siglos este lugar ha atraído a la gente, algunos en busca de oro, algunos en busca de la historia, pero lo que se ha encontrado ahora quizá trascienda ambas cosas. La cámara se acerca lentamente al agua turbia, donde aún perdura un tenue resplandor. El mismo lugar, el mismo misterio. Comienza una música emotiva de fondo. La voz en off de Rick dice: «No estábamos buscando tesoros, buscábamos respuestas. Y ahora parece que la propia tierra nos llama». El narrador dice entonces: «La historia de Oak Island puede que no termine aquí. Cada vez esta isla da a luz algo nuevo desde su interior. Y esta vez, lo que despierte puede cambiar la historia para siempre». Suena un ritmo cinematográfico lento, los efectos visuales se desvanecen y aparece un texto en la pantalla. Si crees que esto es solo el principio, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte. Entonces, resuena la frase final del narrador: «Porque Oak Island ya no está en silencio, quiere decirnos algo». Y con eso el vídeo se desvanece dejando solo el débil sonido metálico raspando una vez más, como si algo está volviendo lentamente a la vida dentro de una bóveda invisible.